Hola, esta es la primera parte de la lección número 96 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos viendo cómo hallar lo que se llama la matriz adjunta de una matriz, específicamente esta matriz C, que fíjese que es una matriz cuadrada de orden 3. Bueno, pues recuerde que la matriz adjunta de una matriz es la transpuesta de la matriz de los cofactores de esa matriz. Así que primero tenemos que buscar la matriz de los cofactores. ¿Y qué es la matriz de los cofactores? Pues la matriz compuesta por los cofactores correspondientes de cada uno de los elementos en la matriz. Ya habíamos buscado casi todos los cofactores. Hemos buscado los de la primera fila, los de los elementos de la segunda fila, y hemos encontrado hasta el cofactor del primer elemento en la tercera fila. Nos faltaba buscar los cofactores de todos. Recuerden, para buscar el cofactor de un elemento en una matriz, primeramente tenemos que buscar el menor de ese elemento. Y el menor de este elemento, que fíjense que sería el elemento C sub 3, 2, porque está en la fila 3 y columna 2, empezamos buscando el menor de ese C sub 3, 2, que es el menor de ese elemento negativo 2 en esa matriz. Pues no es otra cosa que el determinante formado por los elementos que no están ni en la fila de este elemento ni en la columna de ese elemento. Así que si yo elimino estos elementos en esa matriz y estos elementos en esta matriz, nos queda un determinante formado por estos elementos de esa matriz, 0, 1 y 1, 3. Mírenlo aquí, 0, 1 y 1, 3. Y claro, el valor de ese determinante sería 0 por 3, que es 0, y eso le restamos 1 por 1, que es 1, y 0 menos 1 da negativo 1. Así que ese sería el menor de ese elemento C sub 3, 2, de este negativo 2 que está aquí. Para buscar el cofactor de ese elemento, pues no se recuerde que por definición es el factor negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna en que se encuentra nuestro elemento y multiplicado por el menor, que es menos 1, ¿verdad? Así que en este caso será negativo 1 a la 5, ¿verdad? Porque 3 más 2 da 5, por ese menos 1 que está aquí, que es el menor. Así que será menos 1 a la 5, que da negativo 1, pues recuerde que es una base negativa elevada a un exponente impar, da negativo, y entonces ahora ustedes van 1 a la 5 da 1, así que el negativo de 1 por ese negativo 1, que recuerde que es el menor de ese elemento en esa matriz. Y negativo 1 por negativo 1 es 1, y ese es entonces el cofactor de este elemento C sub 3, 2, de ese negativo 1. Vamos a buscar el cofactor entonces de este elemento menos 3, ¿no? Que está en la fila 3, columna 3. Así que empezamos buscando el menor de ese elemento, el de C sub 3, 3, que es el menor precisamente de ese negativo 3. ¿Cuál es el menor? Pues el determinante formado por elementos en esa matriz que no están ni en esta fila ni en esta columna, que sería 0, 2 y 1 menos 1. Mírenlo aquí. 0, 2 y 1 y negativo 1. Que se evalúa 0 por negativo 1 es 0, y a eso le restamos 1 por 2, 2 y 0 menos 2 da negativo 2. Así que el cofactor de ese elemento C sub 3, 3, de este negativo 3 que está aquí, pues por definición es negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna en que se encuentra ese elemento, para el cual está buscando su cofactor, por el valor del menor, que es negativo 2, ¿verdad? Así que será negativo 1 elevado a 3 más 3, que es 6, y por negativo 2. Y menos 1 a la 6, como el 6 es un exponente par, pues da positivo, y 1 a la 6 es 1 por ese negativo 2, que recuerde que es el menor de ese elemento, ¿verdad? Y 1 por negativo 2 da negativo 2. Y ese sería el cofactor de ese elemento C sub 3, 3, de este negativo 3 que está en nuestra matriz. Bueno, pues entonces la matriz de los cofactores de esa matriz sería la siguiente. Recuerden que la podemos representar de esta manera, ¿verdad? C sub IJ, sin paréntesis, ¿verdad? C mayúscula sub IJ, y entonces colocamos aquí los cofactores que encontramos para cada uno de esos elementos. Si usted va a la lección anterior, verá que el cofactor de este 0 era 9. El cofactor de este 2 era 0. El cofactor de este 1 era negativo 3, etc. Hasta que llegamos a estos últimos dos, que son precisamente los que hemos determinado aquí. El cofactor de este elemento negativo 2 encontramos por aquí, mire que es 1, y finalmente el cofactor de este negativo 3 encontramos por aquí, que es, míralo, negativo 2. ¿Okay? Así que esa es la matriz de los cofactores de esa matriz C. ¿Cuál es entonces la matriz adjunta que se representa de esa manera? Pues no es otra cosa que la transpuesta de la matriz de los cofactores, ¿ok? Así que si yo busco la transpuesta de esta matriz, que recuerde que consiste en intercambiar las filas por las columnas, ¿verdad? Pues esta primera fila, 9, 0, menos 3, se convierte en la primera columna. Míralo aquí, 9, 0, menos 3. Esta segunda fila de la matriz de los cofactores se convierte en la segunda columna de la matriz adjunta, 4, 1 y negativo 2. Y esta tercera fila de la matriz de los cofactores se convierte en esta tercera columna de la matriz adjunta, que sería entonces 7, 1 y menos 2. ¿Okay? Así que esta finalmente es la matriz adjunta de esta matriz C original. ¿Ok? Bien. Van a ver el teorema que nos dice para qué nos sirve la matriz adjunta. Pues dice así: sea A sub IJ, ¿verdad? Representada una matriz de esa manera, donde la I y la J ambas van desde 1 hasta n, o sea que es una matriz cuadrada de orden n, porque tanto las filas como las columnas llegan hasta n, ¿verdad? Tienen el valor n.
y que sea no singular, o sea que tiene inversa. Entonces, ¿cuál será la inversa? Pues mire, va a ser el recíproco del determinante, del valor determinante de esa matriz que yo tengo al principio, ¿verdad? Multiplicado precisamente por la adjunta de la matriz. Bien, vamos a la demostración del teorema. Pues mira, vamos a comenzar considerando el producto de la matriz original por la adjunta de la matriz, de esa misma matriz. Y vamos a representarlo con la matriz paréntesis C minúscula sub i j. O sea que vamos a llamar a la matriz resultante C mayúscula y sus elementos son C sub i j, claro, donde la i y la j, ambos van desde 1 hasta n, una matriz cuadrada de orden n. Entonces, si yo tomo el producto de la matriz original A por su matriz adjunta, ¿verdad? Que si yo sustituyo a la matriz A, pues se representaría de esta manera, ¿verdad? Pues con elementos A minúscula, ¿verdad? Sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, n, A sub 2, 1, A sub 2, 2, etcétera, hasta A sub 2, n, etcétera, hasta llegar a sub n, 1, sub n, 2, etcétera, hasta llegar a sub n, ¿verdad? La matriz cuadrada de orden n, que se representa en general para la matriz A de esa manera, por su matriz adjunta, que recuerden que es la matriz de los cofactores. Recuerden que los cofactores se representan con el nombre de la matriz, que en este caso es A mayúscula, con el suscrito que corresponde. Así es que, y como es la transpuesta, fíjense que entonces, el cofactor de este, que es el A sub 1, va aquí, pero el cofactor de este no va aquí, sino que va aquí porque es la transpuesta, ¿verdad? El cofactor de este es el A sub 1, 2, hasta llegar al cofactor de este, que es el A sub 1, n. En la segunda fila, para la segunda fila, el cofactor de este, ¿verdad?, iría aquí, porque recuerden que al buscar la transpuesta, pues ese cofactor de esta se coloca aquí, ¿verdad? Colocar, al convertir esta columna en esta fila, ¿verdad?, etcétera. Y ahí tendríamos la matriz adjunta de la matriz A, ¿ok? Bueno, así es que si yo tomo, ¿verdad?, esa multiplicación, fíjense que los elementos que están en esa matriz, que va a ser el resultado de la multiplicación de la matriz A original por la matriz adjunta de ella, va a ser la sumatoria, ¿verdad?, de estos elementos, ¿verdad? Porque así es que se define la suma, más bien la multiplicación de matrices, ¿verdad? Y si los elementos correspondientes en la matriz resultante se buscan usando esa fórmula, ¿verdad?, según la definición de multiplicación de matrices, si usted la busca, hace unas cuantas lecciones atrás que vimos cómo se buscaba el resultado de la multiplicación de matrices. Bueno, pero fíjense que esa suma, esa sumatoria, se convierte en esto. ¿Ves? El A sub i sub 1, A sub i 1, porque finalmente la K vale 1, por A sub j 1, porque la K vale 1, ¿verdad? Más, y cuando la K vale 2, aumenta la K a 2, ¿verdad? A sub i 2, por A mayúscula sub j 2, más, y así seguimos, hasta llegar a cuando la K vale n, que será el A sub 1n, por A mayúscula sub jn, porque la K en el último término va a valer n, ¿ok? Y ahí tendríamos esa suma. Ahora, observe lo siguiente, si la i es igual a la j, ¿verdad?, o sea, si el elemento que estoy considerando es de la forma C sub i, o sea que está en la diagonal principal de la matriz que resulta, al yo multiplicar esas dos, ¿verdad?, porque tienen el mismo número de fila que de columna, está en la diagonal principal, sería así, ¿verdad?, la sumatoria de A sub i k por A sub i k, ¿verdad? Porque fíjense que la i va a ser igual a la j. Yo estoy suponiendo que la i va a ser igual a la j, ¿verdad? A sumatoria de A minúscula sub i k por A mayúscula sub i k. La i y la j son iguales. Pero yo digo que eso es lo mismo que el determinante de la matriz A, porque fíjense que yo estoy entonces en ese caso sumando los productos de los elementos de la fila i por sus cofactores correspondientes, los cofactores correspondientes a esos elementos en la fila i, ¿verdad? Que claro estaría en la columna número i entonces, ¿verdad? Así que por eso, y esa es la definición de, o esa es una de las formas en que yo puedo buscar el determinante de una matriz, sumando los productos de los elementos de una fila, en este caso de la fila número i, por los cofactores correspondientes a esos elementos de la fila número i. ¿Bien? Así que por eso eso va a dar la matriz, más bien el determinante de la matriz A. Bien, así que vamos a seguir aquí, y fíjense que eso es lo que estamos indicando, ¿verdad? Pues la suma de los productos de los elementos de una fila, de la fila yendo desde 1 hasta n, cualquiera de las filas, ¿verdad?, por sus cofactores correspondientes, da el valor del determinante de la matriz. Y eso es precisamente lo que estamos diciendo aquí, que da el valor del determinante de la matriz. Bien, eso sí, la i y la j son iguales, ¿verdad? O sea que cuando yo tenga el elemento que es C sub i, que va a estar en la diagonal principal, porque si tiene el mismo número de filas que de columna, está en la diagonal principal,
lo que va a ir en todos esos sitios, en todas esas posiciones del resultado del producto de esas dos matrices es el valor del determinante de la matriz original A. ¿Okay? Bien, bueno, pero si la I no es igual a la J, eso es si la I es igual a la J y se produce y no se repetimos los elementos de la diagonal principal del resultado de la multiplicación de esa matriz por su adjunta. Si la I no es igual a la J, fíjense lo que obtenemos. Entonces, el elemento C sub I J no es otra cosa que la sumatoria, tal como dice aquí, ¿verdad? Cayendo desde 1 hasta n de A sub I K por A mayúscula sub J K. ¿Verdad? Y ahora tenemos que dejarlos iguales, diferentes, ¿verdad? Porque la I es distinta de la J. Aquí los poníamos iguales, ¿verdad? A sub I K y A mayúscula sub I K. Pero ahora va a ser distinto, así que es A sub minúscula sub I K por A mayúscula sub J K, ¿verdad? Pero fíjense que esto que está aquí vuelve a tener la forma de cómo yo busco el valor de un determinante usando los cofactores de cierta fila, ¿verdad? Lo único que aquí, fíjense que yo tengo los elementos de la fila I por los cofactores de otra fila, ¿verdad que sí? Así que entonces, pero la expresión anterior, la sumatoria anterior más bien, podemos visualizarla como el valor del determinante de cierta columna, de cierta matriz B, que vamos a llamar B. El valor de determinante de una matriz B. Pero fíjese que si este es el valor de un determinante de cierta matriz B, yo no estoy sumando los productos de cierta fila por sus cofactores, sino elementos de cierta fila, la fila I, en ese determinante por los cofactores de otros elementos, específicamente los elementos que están en la fila J, ¿verdad que sí? Pero entonces, ¿dónde hemos sustituido los elementos de una fila J, ¿verdad? Porque estoy usando los cofactores de esa fila J, pero estoy multiplicando por elementos de una fila I, por los elementos de una fila I. Bueno, pues, si da el valor del determinante, ¿verdad? Y se supone que yo usaba aquí los elementos de la fila J, igual que los cofactores correspondientes que estoy usando, pues eso quiere decir que los elementos de la fila I son los mismos que los elementos de la fila J, porque es el mismo valor del determinante, ¿verdad? Lo que significa que esa matriz B, ¿verdad?, tiene las filas I y J idénticas. ¿Ok? Bien. Ok, repetimos. Si esta expresión nos da el valor del determinante de esa matriz B, se supone que yo hubiese usado aquí los elementos de la fila J, porque estoy usando los cofactores correspondientes a la fila J. Y si estoy usando los elementos de la fila I y los cofactores de los elementos de la columna J y del valor del determinante, pues esos elementos que están en la fila I son iguales a los elementos que están en la fila J. O sea que esa matriz B tiene esas dos filas, la fila I y la fila J, idénticas. Pero ¿qué pasa? Que si un determinante tiene dos filas, como es en este caso que hemos visto, o dos columnas idénticas, el determinante vale 0, ¿verdad? Pero si un determinante como es el de la matriz B, tiene dos filas, como en este caso con columna, ¿verdad?,
idénticas, su valor, el valor determinante es 0. ¿Sí? Es 0. Pues resumiendo, los elementos C sub I, que son los que van a ir en la diagonal principal, ¿verdad? En la diagonal principal de esta matriz, que es el resultado de la matriz original por su adjunta, son todos el valor determinante de la matriz original, por lo que vimos aquí, ¿verdad? Y los elementos C sub I, J, donde la I sea diferente de la J, de esa matriz C, que es el resultado de la multiplicación de la matriz A por su adjunta, va a ser, como hemos visto aquí, 0, ¿verdad? Es 0. C sub I, J va a ser 0 si la I es diferente de la J. Entonces, el producto de A por la adjunta de A, que recuerde que la hemos llamado matrices porque sus elementos van a ser los C sub I, J, tiene esta forma. ¿Ok? Tiene esta forma. El resultado de la multiplicación de esas dos matrices, la matriz original por la matriz adjunta de esa matriz A. Pero tiene esta forma. A lo largo de la diagonal principal, todos los elementos tienen el valor del determinante de la matriz A. ¿Okay? O sea que el primer elemento aquí en la primera fila es el determinante de la matriz A. Y fuera de esa matriz diagonal principal, el resto de los elementos son 0, 0, 0, etc. hasta llegar al último, ¿verdad? Luego empezaríamos con 0 y el segundo elemento en la diagonal principal vuelve a ser el determinante de la matriz A y seguimos 0, etc. hasta terminar con 0. La tercera fila será 0, 0, el determinante de la matriz A, que es el siguiente elemento en la diagonal principal, y de ahí para adelante sigue hasta llegar a 0 al final, y así seguimos hasta que empezamos 0, 0, 0, y seguimos hasta que llegamos al último elemento en la diagonal principal, que también vuelve a ser el valor del determinante de la matriz A. ¿Ok? Pero entonces fíjense que esta matriz que yo tengo aquí la puedo representar de esta manera. El valor del determinante de la matriz A por la matriz identidad, ¿verdad? Porque fíjense que esto sería 1, 0, 0, etc. 0, 1, 0, etc. 0, 0, 1, etc. etc. 0, 0, 0, etc. 1, ¿verdad? Porque fíjense que si usted multiplica un escalar, que en este caso es el valor determinante de la matriz A por una matriz, lo que tiene que hacer es multiplicar esa matriz A, ese valor que está ahí al frente, que es el valor determinante de la matriz A, por cada uno de los elementos de la matriz que tenemos aquí. Así que será el determinante de A por 1, el determinante de A. El determinante de A por 0, 0. El determinante de A por 0, 0, etc. Cuando llegamos aquí, el determinante de A por 0, de A por 0 da 0. El determinante de A por 1, el determinante de la A, etc. ¿Verdad? Así que eso yo lo puedo escribir así. Resumiendo, y esto sería, perdón, el valor del determinante A por, y fíjense que esto que está aquí no es otra cosa que la matriz identidad de orden n, ¿verdad? Porque fíjense que es una matriz que tiene 0 en todas sus entradas, excepto que en la diagonal principal son todos unos, ¿ok? Así que por lo tanto, hemos encontrado que el producto de la matriz A por la adjunta de ella, ¿verdad? Que fue con lo que empezamos la prueba, que nos dio finalmente el determinante de la matriz A por la matriz identidad de orden n, del mismo orden de esas dos matrices que estamos multiplicando inicialmente, ¿verdad? Pero hay un teorema, ¿verdad?, que dice que como usted multiplica dos matrices y da la matriz esta es de eso, y ahora, ¿de dónde tenemos lo siguiente? Fíjense, si yo cojo esta igualdad, ¿verdad?, y multiplico en ambos lados por el recíproco del determinante de la A, si ahora tomamos esa multiplicación A por la adjunta de la matriz A, que dice que da el valor del determinante de la matriz A por la matriz identidad de orden n, y multiplicamos esa ecuación en ambos lados por el recíproco del determinante de la A, en el lado izquierdo, que nos va a dar pues eso por esta matriz, que es el resultado del producto de esas dos matrices, ¿verdad? 1 por el valor de sobre el valor del determinante de la A por ese producto de esas dos matrices, la A
por la adjunta de la A. Y acá el determinante cancela y que nos queda la matriz identidad de orden N. Y ahora sí, fíjense que aquí yo en el lado izquierdo tengo un múltiplo escalar del producto de dos matrices, ¿verdad? Pero por una propiedad que dimos de algebraica de la multiplicación de matrices, yo puedo cambiar el orden de eso y poner este escalar entre medio de estas dos matrices, ¿verdad? O sea, puedo poner la matriz A primero multiplicada por 1 sobre A o sobre el determinante de la A por la adjunta de la A. Fíjense que eso es igual a 1 sobre N. Y si yo agrupo estos dos factores, tengo aquí que la multiplicación de estos dos factores, que son dos matrices, esta es la matriz A, y este es el múltiplo escalar 1 sobre el determinante de la matriz A por la matriz adjunta de la A, da la matriz identidad de orden N. Y hay un teorema que dice que si el producto de dos matrices da la matriz identidad de orden N, que es el orden de las dos matrices cuadradas que estamos multiplicando, eso significa que cada una de estas dos matrices que se están multiplicando aquí es el recíproco o inverso más bien de la otra. ¿Ven? Pero por un teorema previo que demostramos, porque si no lo hicimos en las lecciones, está puesto como problemita de práctica en sus apuntes. Lo anterior significa que cada una de esas dos matrices, esta, la A, y esta, que es el múltiplo escalar 1 sobre el determinante de la A por la matriz adjunta de la A, son el inverso una de la otra. En particular, el inverso de esta es esta que está aquí dentro, 1 sobre el determinante de la A por la matriz adjunta de la A. Y eso es precisamente lo que queríamos demostrar. Bueno, pues vamos a ver entonces para qué nos sirve ese teorema y por lo tanto para cuál es la importancia de la adjunta de una matriz. Pues fíjense que ese teorema nos va a decir cómo yo busco la adjunta de una matriz, más bien la inversa de una matriz haciendo uso de la adjunta de una matriz. Por ejemplo, vamos a suponer que les pida las instrucciones dicen halle la inversa de las siguientes matrices haciendo uso de su adjunta. ¿Okay? Y la primera matriz que nos dan es la B, que da la casualidad que es aquella que nos daban en el primer ejemplo anterior para buscar la adjunta de una matriz, ¿verdad? Y buscamos primero la adjunta precisamente de esta matriz que es la 2, 0, negativo 1, 3. ¿Okay? Bueno, pues ya hallamos que la adjunta de esa matriz B era esta matriz. 3, 0, 1, 2. Vea que el determinante de esa matriz B sería, bueno, fíjense que aquí lo podemos evaluar fácilmente, ¿verdad? 2 por 3, 6, menos negativo 1 por 0, 0. Y 6 menos 0 es 6. Así que por lo tanto, la matriz inversa de esa matriz B es 1 sobre el determinante, ¿verdad? Mira aquí, 1 sobre el determinante de la matriz que es 6, por la adjunta de la matriz que es esta matriz que está aquí, 3, 0, 1, 2. ¿Okay? Y si yo multiplico, ¿verdad? Busco el múltiplo escalar de esa matriz, recuerda que lo que tenemos que hacer es multiplicar este número por cada uno de los elementos en esa matriz. Así que será 3 sextos, que es un medio, ¿verdad? 1 sexto por 0 es 0, 1 sexto por 1 es 1 sexto, y 2 sextos, que es un tercio. Así que esta que está aquí es la inversa de la matriz B. Vamos a este segundo ejemplo, que nos dan esta matriz, que es precisamente la matriz que nos daban ahorita, ¿verdad? De la cual ahorita terminamos en esta primera parte de esta lección buscando su adjunta.
Y esta matriz que dice 0, 2, 1, 1, negativo 1 y 3, y negativo 1, 2, negativo 2, perdón, y negativo 3. Bueno, pues ya nosotros vimos que la adjunta de esa matriz, ¿verdad? No tenemos que pasar el trabajo de buscarla. Si no lo hubiésemos buscado, hubiésemos tenido que empezar buscando la adjunta de esa matriz. Pero ya buscamos, ¿verdad? Ajá, mira aquí. Vimos que la adjunta de esta matriz C es la siguiente matriz. Esta que está aquí. 9, 4, 7, 0, 1, 1 y negativo 3, negativo 2 y negativo 2. ¿Sí? ¿Vale? Esa era la matriz inversa que encontramos para la matriz C. Bueno, pues entonces déjame ver. No, esa era la 9470111. Exacto, esa misma. Así que por lo tanto, la matriz inversa de esa matriz C que me da va a ser 1 sobre el determinante de la matriz C por esa matriz adjunta de la matriz C. Podemos ver, no voy a hacer los detalles aquí, pero usted en los apuntes los ve, que el valor del determinante de C es el valor del determinante de C es este que les voy a indicar aquí. ¿Okay? Es negativo 3. Si usted busca el valor del determinante, va a encontrar que es negativo 3. ¿Okay? Bien. Bueno, pues entonces, ¿cuál será la inversa de esa matriz? Pues 1 sobre negativo 3 por esta matriz. 9, 4, 7, 0, 1, 1 y negativo 3, negativo 2, negativo 2. Y eso significa que puede multiplicar el negativo 1/3, que es este escalar, por cada uno de los elementos en esa matriz. ¿Okay? Y esto daría, fíjense, menos 9/3, que es lo mismo que negativo 3. Menos 4/3. Menos 7/3. 0, menos 1/3, menos 1/3, menos 1, que menos 1, porque menos 1/3 por menos 3 es 1, positivo 2/3, y negativo por negativo positivo 2/3 también. Y esta que está aquí es la inversa de esa matriz C. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección y espero verlos ya prontito en la segunda. Hasta entonces.